Hoy os presento el Opel Grandland, el tercer miembro de la gama X de Opel junto al Crossland y al Mokka. Es el SUV que presenta Opel en el segmento C y que además es primo hermano del Peugeot 3008. Vamos a ver qué tal lo hace. Aquí tenéis el lateral del Grandland. Hace 4,47, como os decía, segmento C. Me da la sensación que por sus formas que es más grande, pero no, ya os digo, no llega a los 4,50. En cuanto al diseño, vemos varias formas, muy la línea de Opel también. La primera, tenemos esta que empieza desde el faro, va hacia adelante y acaba en el intermitente. La segunda, tenemos esta que empieza en las ventanas, recorre todo el lateral y llega hasta el faro delantero. Y la tercera es esta, que viene por aquí y hace esta línea curva hacia abajo. Tenemos también todas estas zonas plásticas, paso de rueda, parachoques y toda esta zona de aquí, paso de rueda, para dar ese aspecto de SUV, de todoterreno. Fijaos en una cosa, en esta parte de aquí, aquí tenéis la puerta, acaba aquí, y el plástico sigue hacia abajo. Cuando abres la puerta, esta zona flotante que te queda aquí, si tienes un bordillo te da la sensación de que va a tocar un poco la altura, de que la altura libre al suelo no es demasiado grande. Bueno, curioso. Puerta, plástico. Aquí lo veis. Más del lateral. Aquí tenemos esta zona cromada que llega hasta la parte delantera, que sería de serie. Este es el acabado medio, en el medio y el más alto sería de serie. En el más bajo esta línea no estaría. Podemos equipar también las barras de techo cromadas, que serían opcionales en todos los acabados. Tenemos también esta zona de aleta tiburón, que me recuerda mucho al Astra, con este techo negro flotante, que solo sería de serie en el acabado más alto. Hay 10 colores disponibles y el techo podemos elegirlo negro, blanco no, negro o del color de la carrocería. Ya os digo, en el acabado más alto, el negro sería de serie. Por otra parte, llantas, 3 acabados, en función del acabado, 17, 18 o 19 pulgadas. Este es el acabado medio, estas son de 18. Ya le quedan bien, las de 19 son muy chulas, pero al tener un perfil bastante gordo, le dan una buena presencia, le dan un buen aspecto al coche. Y además la llanta tampoco sufrirá tanto y si queremos hacer caminos o entrar un poquito en un sitio con piedras, estas ruedas también nos ayudarán un poquito. Bueno, aquí tenéis la parte trasera del Grandland. Podéis ver esta forma curva en el portón, que hace también esta forma de pico aquí, que estiliza bastante las formas del coche. Este faro que se mete hacia el interior, que me recuerda bastante también al del Astra. Un portón que tiene este cristal pequeñito, penaliza un poquito a la visión desde el retrovisor, la visión trasera. Por otra parte, estos plásticos, aquí los tenéis, que dan ese aspecto, como decíamos, de SUV, de todoterreno y que acompañan también a los de la zona delantera. Este plástico gris, que igual que adelante, lo tenemos desde el acabado medio y en el más alto. En el más bajo esto sería de color negro. Y aquí tenemos los agujeros de los tubos de escape. No, como siempre, esto es una especie de imitación de como si fuera el tubo. Este además, al ser gasoil, el tubo lo tiene a esta altura y enfocado hacia abajo. Esto no es más que un adorno. Como os decía antes, este Grandland es primo hermano del 3008. Después de la unión de General Motors y el grupo PSA, este coche comparte plataforma, motores y tecnologías con el 3008. De hecho, tiene un tacto muy parecido. Suspensiones, el tacto de la dirección es bastante parecido.
con matices, cada uno en su marca con matices. Como os decía, los motores son los mismos que monta el 3008 y son 4. Primero de ellos serían 1200 turbo, gasolina, tricilíndrico, con 130 caballos, que ya probamos en el Crossland, que va bastante bien. El único pero que le pongo es el ruido de los tricilíndricos, que a mí no me gusta nada. Y tenemos 3 de gasoil disponibles. El 1.6 de 120 caballos, que es el que monta esta unidad. El 1.5 de 130, que vendrá a sustituir a este de 120, motor más eficiente, menos contaminante. Y finalmente tenemos el 2.0 de 180 caballos. Están también, en función del motor, disponibles cajas automáticas o manuales. Las automáticas de 6 u 8 relaciones. Esta es automática, salida de 6, luego la veremos. Y como comentario deciros que no estarán disponibles versiones con tracción a las 4 ruedas. El maletero. Aquí tenemos la función manos libres para abrirlo. También se puede abrir automáticamente desde un poquito de engrase. Se puede abrir automáticamente también desde la llave. 514 litros. Tiene un doble fondo con la bandeja puesta abajo. Son 514. Con los asientos echados hacia adelante son 1652 litros. Un maletero bastante generoso. Ahora lo vemos desde dentro. Esta función, manos libres, que hemos visto, la tendríamos de serie desde el acabado medio. Bueno, aquí tenéis el maletero, como os decía, 514 litros, tenemos un doble fondo, los 514 serían con la posición de la bandeja abajo. Si la ponemos arriba, tenemos la opción de ponerla aquí, para tener acceso más cómodo, la parte de abajo. Rueda de galleta, 100 euros, opcional. Aquí tenemos estas palancas para echar los asientos hacia adelante, toma 12 voltios, ganchos, más ganchos por aquí, y este hueco que cuando echamos para adelante el reposabrazos de la banqueta trasera podríamos abrir y tener acceso al habitáculo para guardar objetos largos, típicamente esquís. Por lo tanto, un maletero bastante funcional. En cuanto a los acabados disponibles para este Grandland, tenemos 3. De abajo arriba tendríamos el Selective, el Excellence y el Ultimate. En función del acabado, pues más equipamiento o menos, como el tamaño de las llantas, el techo, los cromados o los plásticos grises en los parachoques. En cuanto a los precios, partimos de los 22.700 euros, del acabado más bajo, con el motor de gasolina, el 1.2 de 130 caballos y cambio manual. Y llegamos hasta los 35.700 del acabado más alto, con el máximo equipamiento, con el motor gasoil de 180 caballos y la caja automática de 8 relaciones. Recordaros, como os he dicho antes, que no existe la posibilidad de montar tracción integral en este Grandland. En cuanto a las plazas traseras, bueno, ya veis, un acceso muy cómodo sin tener que encogerme o agachar el cuello, ya veis que muy bien. Por otra parte, la calidad de las puertas es un poquito peor que las delanteras porque aquí hay plásticos duros, adelante no, pero aún así tactos bastante agradables. Cuero, las molduras, bastante bien aquí también. La banqueta y el respaldo son bastante lisos, no tenemos demasiada sujeción lateral, pero aún así tenemos un mullido muy agradable, tacto del cuero opcional con las costuras en blanco, son muy cómodos. La plaza central es lisa, tanto en la banqueta como en el respaldo, por lo tanto una persona en la plaza central va cómoda y además la parte del suelo es muy lisa, no tenemos aquel túnel de la transmisión, por lo tanto no hace falta que vaya con las piernas abiertas y las personas de los lados pues también pueden ir bastante cómodas. Por otra parte, la altura al techo bastante buena pese a llevar el techo solar, por lo tanto muy bien aquí también. Tenemos 2 aireadores, no es clima trizona, se controla con el clima delantero y una toma USB pues para cargar el móvil o la tablet o lo que nos pueda hacer falta. Bueno, una vez dentro del Grandland, encontrar la posición de conducción es bastante fácil. Los asientos son muy cómodos, al menos estos opcionales. Opel dice que tienen certificación AGR, bueno, en teoría son antiestrés, bueno, son calefactados y ventilados. Únicamente 2 cositas. La primera, cuando activas los asientos ventilados, se oyen mucho y se nota vibración en los ventiladores, se oyen mucho y notas vibración en el asiento. No es que sea molesto, pero es la primera vez que me pasa. Y lo segundo, el volante, al menos desde mi posición, me tapa
bastante la zona de los relojes. Por lo demás, la zona de conducción muy cómoda en todos los sentidos. Una vez en el interior del Grandland, aquí podéis ver estos relojes ya conocidos en la marca, las grafías conocidas en Opel, con esta pantalla central que nos da la información, bueno, de consumos, incluso de algún sistema de seguridad, GPS. Aquí tenemos el volante, no es achatado en la parte de abajo, con esta zona de aquí cromada y las costuras en blanco, con un tacto muy agradable. En este caso no tenemos cuero perforado. Aquí podemos ver el salpicadero con un plástico, ya lo veis, plástico blando, muy agradable al tacto. Toda esta zona de aquí con estas costuras. Aquí ya en la parte de la guantera el plástico es un poquito más duro, pero todo lo que viene al tacto, la verdad es que es muy agradable. Aquí en la consola central también veis el cuero con las costuras en blanco, freno de mano, la palanca de cambio automático. Aquí veis el dibujo de la palanca, no es recto. ¿Veis? Para mover la palanca hay que echarla hacia el lado y el tacto de la palanca es un poco mecánico. No es desagradable, pero demasiado mecánico. Podría ser un pelín más suave. Toda la zona de la consola central, bueno, aquí tenéis, ¿veis? Los asientos calefactados y aquí el azul ventilado y el rojo es calefactado. Toda la zona del clima. Aquí tenéis toda esta zona de la consola central en negro brillante, que es muy bonita pero a la vez muy sucia. Los dedos, las botas de polvo, cuesta tenerlo limpio. Sistemas del vehículo, aquí este botón faltaría el del aparcamiento asistido. Aquí tenemos este hueco con esta pieza que es extraíble para meter dos botellas, y esta guantera que tiene la carga por inducción. Aquí estaría la goma para aguantar el teléfono, que no es demasiado grande, veis que no es demasiado profunda, un móvil un poco grande igual no podríamos guardarlo. Aquí tenéis en cuero y ya veis que con un tacto muy agradable. Los asientos opcionales son bonitos, ya veis aquí negros con las costuras blancas, muy cómodos, banqueta extensible. Opel dice que tiene, como os decía antes, certificado AGR, son antiestrés y ergonómicos. La verdad es que son cómodos. Por otra parte, aquí tenéis, veis que solo está el antiniebla trasero, como os decía, pulsador del antiniebla delantero, solo estaría para el acabado más alto. Aquí en las puertas, bueno, también materiales, como os decía, mejores que los de las traseras, tacto mullido, con estas molduras, igual que la zona central. Bueno, esto ya conocido. No podemos montar el head-up display ni siquiera como opción, cosa curiosa, porque en el Crossland sí que podíamos montarlo, y el Insignia también. Aquí veis la zona del techo, aquí tenemos el sistema OnStar de Opel y el techo de cristal que no es abrible. Aquí tenéis el botón, es entero pero fijo, el techo de cristal que no es abrible. Como os comentaba, este Grandland monta el motor 1.6 de 120 caballos en gasoil con cambio automático de 6 relaciones. Bueno, para mi gusto el motor se queda un pelín justito. Le cuesta un poco subir de vueltas, si tienes que hacer un adelantamiento o bien una subida, se muestra algo perezoso. Por otra parte, tiene unos consumos bastante contenidos. En carretera, un consumo mixto, haciendo poca ciudad, te puede hacer 5 largo o 6, por lo tanto un consumo bastante bueno. Lo que pasa que hay un problema con el tema de la potencia de estos motores diésel, y es que el siguiente escalón es el de 180 caballos, que dispara la potencia pero también dispara el precio. Seguramente un escalón intermedio entre el 120 y el 180 pues estaría mejor. 140, 145 caballos ayudarían a mover los 1500 kilos de peso de este Grandland. Tiene que salir el motor de 130 caballos, el 1500, que en teoría mejorará un poquito las cifras. Bueno, habrá que verlo. Ya os digo, para mí este 1.6 le falta un pelín, le cuesta un poco mover este Grandland. Con el tacto del cambio, de la caja de cambios y de la suspensión, me ha pasado algo parecido que con el motor. Son características del coche que van claramente encaminadas a la comodidad y al confort. Por lo tanto, unos cambios de marcha no demasiado rápidos, eso sí, muy suaves, igual que la suspensión. Una suspensión
bastante blanda, que tiende un poquito al balanceo. Cuando hacemos un cambio de apoyo se nota mucho, incluso cuando pasamos un badén se nota un cierto rebote de la suspensión en la parte trasera. Esto no es necesariamente malo. Si unes un motor tranquilo con unas suspensiones y una dirección que van todas encaminadas a la comodidad, porque ya os digo que con la dirección pasa algo muy parecido, muy asistida, no transmite demasiado, pero el conjunto de todo el coche hace que sea cómodo, que sea confortable, que hacer un viaje largo con él sea agradable, porque no vas a notar ni los traqueteos, ni una dirección excesivamente dura, ni vas a notar los golpes en el cambio de marchas. Por lo tanto, el conjunto de todos los componentes del coche hace que sea bastante cómodo. Por lo tanto, en este sentido, un coche muy confortable, muy bien. Y hasta aquí la prueba del Opel Grandland. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Nos vemos.